la mañana de hoy me gustaría compartir con ustedes un texto que se encuentra en Mateo capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 3. Mateo 8 del 1 al 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Evangelio, que dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esto es palabra de Dios. Hermanos, el texto que hemos leído viene a continuación de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Por eso la primera frase dice: cuando Jesús descendió, ¿verdad?, del monte. El Sermón del Monte, que se encuentra en el mismo Evangelio según San Mateo, los capítulos desde el 5 hasta el 7. En esos 3 capítulos vemos todas las enseñanzas desde la bienaventuranza y todas las pequeñas parábolas, ¿verdad?, que hizo Jesús enseñando al pueblo. Y dice que Él está descendiendo y de todas maneras le seguía la gente. Y a partir de este momento va a haber algo muy interesante, porque nos vamos a dar cuenta que la enseñanza y la predicación de Jesús siempre va a estar avalada por hechos concretos. Que si el Señor habla de salvación y de sanidad, Él también opera salvación y sanidad en las personas. Así que esta historia, que es el primer milagro que registra el Evangelio después del Sermón del Monte, de este grupo de enseñanzas extraordinarias, que si usted no lo ha leído como tal, me gustaría que lo tuvieran de tarea, leer los capítulos del 5 al 7 del Evangelio según San Mateo. Ahí vienen todas las enseñanzas del llamado el Señor del Monte en el libro de Mateo. Y el primer milagro va a ser propiamente para un hombre que está enfermo de lepra. Y es curioso porque la lepra era una enfermedad que tenía varias connotaciones para la cultura judía. Lo primero era que la lepra se entendía como un castigo de parte de Dios por el pecado de las personas. Y era el mal por excelencia, porque no tenía cura. Al no tener cura, todo leproso era considerado muerto, aunque no estuviera muerto. Y esto hacía que se le llamara impuro y se le sacara de la sociedad. Una persona con lepra perdía su familia, perdía su trabajo, perdía su vida en sociedad y eran excluidos por el sacerdote de todo lo que era no solo la vida social, sino también la vida cúltica. Es decir, no podían participar de la liturgia, ni del templo, ni de la sinagoga, no podían participar de la alegría de las fiestas judías, y sencillamente era una persona marginada, sin derechos y lejos del pueblo. Y lo más terrible es que bajo el nombre de lepra, en aquel momento se incluían muchas enfermedades que hoy conocemos, que tienen nombre, por ejemplo, la psoriasis. Si había algo que hubiera en la piel de una persona, esa persona se consideraba leproso y tenía que asumir la misma actitud que cualquier leproso en la época. Y era expulsado de la sociedad, y sobre todo dice que tenían que caminar
cuando se acercaban a algún grupo de personas, gritando para que fueran reconocidos. Y el grito era: impuro, impuro, para que nadie se les acercara. Así que ser leproso en los tiempos de Jesús realmente era anticipar la muerte, no solo por el mal físico que le acarreaba a la persona, sino también porque le mutilaban su vida en muchos aspectos, especialmente en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y psicológico, porque la persona a sí mismo se declaraba una persona deshecha. ¿Y qué era lo que tenía que hacer un leproso cuando veía un grupo de gente? Gritar para que las personas no se acercaran a él. Así que lo que uno espera de este leproso, y de hecho si ustedes miran en la Biblia hay varios eventos de Jesús con leprosos, ¿verdad? Pero en este caso en específico lo que se espera es que este hombre a una distancia grite su condición. Sin embargo, en vez de alejarse del grupo, para sorpresa nuestra, este hombre se acerca a Jesús movido por la fe y dice que se postra delante del Señor. Y en vez de gritar su grito de exclusión impuro, lo que hace es abrir su boca para expresar una humilde petición. Y le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y fíjense que ahí hay dos verbos que son muy importantes con el sí condicional. Dice, si quieres, porque Él sabe que puede. Quiere decir, puedes limpiarme, tú tienes el poder, tú puedes hacerlo. Pero mi pregunta es, si quieres. Y si ustedes se percatan, este hombre no está dudando de la misericordia y del poder de Jesús. Él sabe que ahí es donde único Él va a conseguir respuesta. Y que es el Señor el único que puede hacer la obra. Pero ese sí condicional, si quieres, tiene mucho que ver con Él mismo. ¿Valdrá la pena que el Señor se tome un tiempo para mí? ¿Realmente yo soy digno de ser sanado, de ser sacado de la exclusión, de ser sacado de la marginalidad? Este hombre no solo le ha gritado al mundo por mucho tiempo que Él es impuro, que Él es inmundo. En este momento ya Él mismo se lo ha creído. Porque nosotros, queriéndolo o no, ministramos nuestro espíritu con nuestra palabra. Si usted le dice a un niño todo el tiempo, eres malcriado, eres desobediente, ese niño va a creerse siempre malcriado y desobediente. Pero es que usted mismo se ministra constantemente, incluso en su voz interior. ¡Qué torpe soy! ¡Qué bruto soy! Y usted mismo va poniendo palabras en su mente y en su corazón que no son palabras que vienen de Dios, pero que son palabras que ministra su espíritu, porque salen de su pensamiento y vienen a morar en su corazón. Y llega el momento en que realmente usted se cree todo lo que usted está expresando. Tonto, torpe, bruto, viejo. A ver, ¿qué viejo estoy? Bueno, de espíritu no. Así que no se ponga el cartel antes de tiempo. Pero a veces nos tratamos con muy poco amor. Pero para mí lo más importante no es con el amor que tú te amas, sino
Dios conforme nos ve el Señor. Y en este caso, este hombre que ha estado gritando su indignidad y su impureza por tanto tiempo, pero que ahora se ha llenado de una fe que solo viene de Dios como don de Dios y ha venido allí a postrarse delante del Señor, tiene dudas de si el Señor va a querer o no, si vale la pena. Y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor anticipa los hechos de victoria y de sanidad en nuestra vida antes de que nosotros los veamos y los hayamos conseguido. Que el Señor tiene planes siempre perfectos y va guiando nuestro camino. Y aquí en este caso, él se pregunta: si tú quieres, Señor, si vale la pena, detente y ayúdame. Porque él mismo no tenía conciencia del valor que tenía para Jesús. Y no sabía lo que nos dice la palabra, que somos personas de gran estima ante el Señor, personas valiosas, que cada uno de nosotros es la niña de los ojos de Dios. ¿Usted sabía eso? Y hay una vez prediqué sobre ese texto bíblico, y si usted se fija, usted no se da cuenta cuántas veces parpadea. Sin embargo, el ojo se reseca, la luz viene y le molesta, y enseguida que hace el párpado, refresca la niña de los ojos. Y tú sabes que tú eres eso, que Dios es eso para ti. Tú eres la niña de los ojos de Dios, valioso. Y realmente el Señor siempre va a querer estar para bendecir tu vida y estar ahí para ti. Así que ante esta súplica de este hombre marginado, lleno de lepra, Jesús tiene una acción extraordinaria. Va a haber palabra, pero antes de haber palabra va a haber gesto. Dice que el Señor extiende su mano y toca la carne podrida de aquel hombre. Lo primero que hace Jesús es, a los efectos del mundo judío, contaminarse, porque nadie podía tocar a aquel hombre, porque era impuro y porque iba en contra de la ley. Así que lo primero que hace el Señor es dejar a un lado todos los tabúes de su época, todas las fronteras que ha creado la religión entre lo puro y lo impuro, y reintegra a ese hombre solo con el toque de su mano, y lo saca del mundo de los excluidos y lo trae como un símbolo de regresarlo a la vida, de traerlo de la muerte a la vida. No sé si usted puede contemplar esta mano sana del Señor tocando aquella piel enferma y podrida, porque eso es lo que hace la lepra. La circulación se va perdiendo en pedazos de tu cuerpo y los pedazos del cuerpo se caen. La oreja, la nariz, los dedos. Yo conocí una persona leprosa cuando era niña, que lo tenían, no era una lepra que se pegaba, y lo tenían allí en su casa, pero la persona estaba totalmente mutilada, porque la circulación había faltado en muchas de sus extremidades y había ido perdiendo esos pedazos de su cuerpo. Y yo pienso al maestro con su mano sana tocando aquel cuerpo para decirle: yo estoy cerca, mi santidad está irrumpiendo en este momento, en este espacio de tu vida que es tu carne, pero mucho más, mi santidad está irrumpiendo en todo tu ser para restaurarte a la vida como ser humano. Y hay entonces una palabra de parte del Señor, le dice: quiero, yo sí quiero
libre por fuera, porque dice después el texto que al momento fue sanado físicamente, sino también la sanidad espiritual que él necesitaba para reintegrarse a la vida y sobre todo para acercarse a Dios. Y ahí el Señor le declara: sé limpio de toda tu enfermedad, como el Señor a nosotros también nos declara: sé limpio de toda tu maldad y de todo tu pecado. Hermanos, la lepra es un símbolo que todavía hoy nosotros podemos vivir. Porque la lepra es todo aquello que te lleva a muerte. Todo aquello que no viene de Dios. Y nosotros en nuestro mundo espiritual muchas veces vivimos como los leprosos, excluidos del toque de Dios, excluidos de la gracia de Dios. Nosotros mismos nos vamos sometiendo a elementos en nuestra vida que nos traen más muerte que vida, aunque el Señor quiera hacernos libres. No solo el pecado claro que te separa de Dios, pero muchas veces también tenemos arrastres emocionales que nos traen muerte a nuestro ser. Tenemos también rutinas y costumbres que nos separan de la gracia de Dios. Hay cosas que desfiguran al hombre como la lepra y la falta de amor, las raíces de amargura, lo repugnante del egoísmo en nuestra vida, las manchas y las cicatrices que traen nuestros recuerdos por historias pasadas. Y todo esto que de alguna manera te quita la vida que Cristo vino a darte, es como la lepra espiritual que te separa de la gracia de Dios. Por eso también en esta mañana nosotros necesitamos acercarnos ante el trono del Señor y decirle: Señor, yo sé que tú quieres. Yo necesito que tú me toques y que tú me limpies para restaurar mi vida. Y ahí usted va a tener que tratar con todas aquellas cosas que conscientemente usted reconoce que son elementos de muerte y que le quitan la paz y que le arrancan el gozo de Cristo. Pero también vamos a tener que orar pidiéndole al Señor que nos muestre y que nos arranque todo aquel mal que muchas veces arrastramos y no lo identificamos ni lo conocemos lo suficiente. Pero sí tenemos que estar conscientes de que solo la mano de Cristo puede limpiarnos y puede restaurarnos. Y en esta mañana, usted como yo puede hacer un inventario de vida. Señor, ¿cuán lejos estuve? ¿Y qué misericordia tú tuviste de decir: sí, quiero estar para ti? Y por eso es que un día usted y yo pudimos recibir al Señor y aceptar su amor misericordioso y salvador y rendirnos delante de Él. Porque aquel día el Señor no tuvo miedo de tocar la lepra del pecado que había en nosotros y cubrirlo con la gracia de la sangre de Cristo en la cruz. Pero por otra parte, usted y yo seguimos viviendo en este cuerpo y en este mundo, donde constantemente estamos entristeciendo el corazón de Dios. Constantemente nos estamos dejando llevar por señales de muerte que no vienen de Dios, por pensamientos que te cautivan, por pensamientos que sencillamente te esclavizan, por actitudes que arrancan el gozo de tu vida.
Y en esta mañana nos ponemos delante del Señor, diciéndole: muéstrame, Señor. Muéstrame dónde yo necesito tu toque sanador. Y yo te pido, Señor, que tú me limpies, me restaures y me renueves, como lo hiciste con aquel leproso, que aquel día dejó de ser un excluido para convertirse en un hijo de Dios. Sanado, valorado, restaurado e integrado al mundo social y cúltico de su tiempo. Damos gracias a Dios porque la iglesia de hoy sabe que no importa lo leproso que seamos espiritualmente, el Señor sí quiere y siempre está para restaurarnos y para levantarnos en el poder de Cristo, nuestro único Salvador.